Hola Scorpio, bienvenido al Elía Astral, gracias por tus comentarios, tus likes. Recuerda que viéndonos apoyas un refugio animal, así que todas mis bendiciones sean para ti. Scorpio, esto es una lectura general. Toma lo que resuene, lo que quieras manifestar, el resto lo sueltas, compleméntalo con tu ascendente y para lecturas privadas en mi primer comentario y descripción está la información. Vamos a ver qué mensaje tienen tus guías, tus ancestros, ¿ok? Te invito a suscribirte y a seguirnos, nos ayudarías mucho como refugio animal. Hoy estamos en el especial amor y vamos a iniciar entonces con la parte de los solteros. Tenemos Caballero de Oros, la carta del loco, la carta del ermitaño, ¿ok? Bueno, veo en este momento Escorpio que algunos de ustedes como a raíz de fracasos amorosos o de fracasos sentimentales, de pronto han tomado como la decisión de más bien enfocarse en otros temas de su vida, en la parte económica, quizá en sus negocios, en sus trabajos, en sus estudios, en sus emprendimientos. Entonces como que esta parte del amor la han hecho a un lado, al menos el amor en pareja. Y pues eso no es que esté mal, ¿no? Claro que no. Cada cosa tiene como su tiempo y también tenemos estas etapas, Escorpio. Entonces, yo te veo a ti como enfocándote en esta parte profesional, en esta parte de crecer en términos económicos y pues me gusta también que tengas esos espacios para ti, para tus sueños y para tus metas. ¿Por qué te digo que me gusta? Porque siento que a raíz de relaciones pasadas, pues tú como que dejaste de lado muchas cosas que querías hacer por ti, ¿sí? De pronto el seguir estudiando, el seguir trabajando, el migrar a otro país. Entonces fue como que muchas cosas que realmente tú querías y tú soñabas para tu vida, lo dejaste de lado. Y ahora estás volviéndolo a retomar. Y si tú no lo has hecho, tus guías espirituales te dicen en este momento, vuelve a retomar esos proyectos y esos sueños que tenías para ti. Antes de meterte en una nueva relación, antes de pronto, como embarcarte en otra vaina emocional que te absorba y que te consuma, yo sí te recomendaría que te enfoques en estos sueños y en estas metas. Date por lo menos 1 o 2 meses más de solo enfocarte en ti y en eso que tú quieres. Y en el momento en el que conozcas a esa persona, no te vuelvas otra vez dependiente de él o ella. Simplemente enfócate en volver a hacer las cosas bien para ti. Tenemos esta carta del loco, que mira que es un arcano cero, es bien interesante, porque siento que hay que hacer un borrón y cuenta nueva con tu parte sentimental y tu parte emocional, ¿sí? Digamos que yo no te digo que hagas de cuenta como si nunca nadie te hubiera lastimado, ¿sí? Pero el arcano cero lo que te dice también es que ya no permitas que eso te afecte, que hoy sea como un día nuevo o un día cero para poder como este arrancar de cero, como de contar una historia diferente para ti. También esta carta te advierte y te dice que es muy posible que en tu vida en estas próximas semanas, Escorpio, comience a aparecer como muchas oportunidades de tener relaciones casuales, como aventuras, pero siento que sería dar como un paso en falso, sí, como desviarte de este propósito de trabajar en ti durante estos meses o durante estas semanas, ya vendrá, o sea, ya vendrá esa persona que realmente te complemente,
Pero ahorita te dicen enfócate en tu parte económica, en crecer, en estar bien contigo mismo. No te enfoques en otras cosas. Entonces el loco te dice, ojo, sí, mucho cuidado con estas situaciones donde de pronto venga gente como a quererla pasar solamente chévere o rico contigo. Mira que este tiempo de soledad, o más bien de soltería, la carta del ermitaño te la recomienda mucho para madurar, para ver las cosas desde otra perspectiva, para ver las cosas con claridad. Por eso el ermitaño tiene su lamparita y mira que la lámpara va delante de sus pies. Entonces la claridad mental va delante de los pasos que da. Sí, entonces ahorita siento que es como que vas a empezar a ver con más claridad, sobre todo situaciones de que te pasaron, Escorpio, y vas a agradecer enormemente que cierta relación se haya terminado, ¿sí? Entonces mira que eso es bien, bien importante para ti. El oráculo, vamos a ver qué te dice. El oráculo te dice en este momento, desconéctate de todo el mundo y relájate por un rato. Mira que no es coincidencia, sí, lo que te decía es, necesitas un tiempo para ti y necesitas también como callar el ruido que hay externo. Hay mucho ruido externo en tu vida. Bueno, veamos mensaje para mis Escorpio que están en pareja. Vamos a escribir todos, Escorpio es amor. Y quiero que escribamos también el signo de la persona especial, Escorpio, y el signo de esa persona. Listo, para ti que todavía piensas en alguien, que todavía quieres a alguien. Tenemos por acá elementos, bueno, está muy variado, ¿no? Hay tierra, hay aire y hay fuego. Capricornios, Virgos o Tauros, Acuarios, Géminis o Libras y signos de fuego, Aries, Leos o Sagitarios. Muy variado, como te decía. Bueno, la energía de la relación. Me encanta, realmente me encanta. Tenemos este 3 de oros por acá y siento que esta relación está volviéndose cada día más poderosa, más fuerte. Siento también que tu actitud ha cambiado y que ahora es como que actúas con dignidad, Escorpio, ¿sí? Siento que ahora te estás dando más tu lugar o sientes la necesidad como de darte más tu lugar y tu persona especial comienza a notar eso, ¿no? Que como que ya no eres una persona tan dócil, tan manejable, tan ingenua y tu persona especial comienza a percibirlo de una buena forma. Entonces, en la medida como que tú te estás empoderando o te comienzas a empoderar o te haces como la difícil en el sentido de no estoy detrás todo el tiempo, no estoy tan disponible, la otra persona siento que comienza, Scorpio, a verte con más valor y eso está muy bien, ¿sí? Porque de pronto venías como muy disponible para esta persona y esto pues generaba que de una u otra manera em, como que no te valorara tanto. Tenemos la carta de las espadas y siento que has tomado una decisión o que la vas a tomar con mucha determinación, ¿sí? Como con mucha entereza, como realmente dándote cuenta de que es lo que más te conviene, ¿sí? Como te digo aquí, yo te veo muy fuerte en estos días o comienzas a estarlo, como muy fuerte, te sientes muy fuerte en esta relación y eso es bueno. Em, Hay un amor propio, un amor profundo, un amor muy grande, ¿sí? Veo que tienes muchos sentimientos hacia esa persona y de pronto te preocupa que esa persona no sienta lo mismo por ti. Por estas cartas yo creería que realmente sí, aunque digamos de entrada, tú eres como la persona que
más ha querido o más ha demostrado en la relación, pero tu persona especial, digamos que también está comenzando a sentir mucho avance en sus sentimientos. Yo pienso que esta persona al inicio no quería como involucrarse tanto emocionalmente contigo, ¿sí? O sea, tengo que serte honesta respecto a lo que siento y veo. Entonces yo pienso que esta persona no tenía como tanto interés de pronto de estar allí para ti emocionalmente, pero mira que poco a poco ha ido como cambiando la cosa, ¿sí me entiendes? Poco a poco, digamos que sus intenciones hacia ti pues han ido mejorando. Puede ser que incluso esta persona al inicio te haya hecho sentir esto, ¿no? Que no, como que no te tomaba en serio. Pero mira que poco a poco esta persona quiere como expiar, corregir, em, tener como otro tipo de imagen delante de ti. Sí, entonces si ha tenido como una mala imagen, puede que él o ella ahora más bien quieran es como enmendar sus errores a tu lado. Mira que el resultado final de toda esta situación es el cambio de dirección de la historia hacia algo mejor. Sí, entonces si tu relación venía mal, es una relación que poco a poco va a ir mejorando, pero todo parte de lo que te decía, de que tú te empoderas, de que tú te comienzas a dar tu lugar, de que tú tienes la energía de este 3 de oros y entonces comienzas como esta etapa de atraerle más. O sea, lo que es difícil, lo que no está tan disponible, nos gusta, nos atrae más. Y no es que tú no quieras, o sea, no es que no tengas sentimientos y por eso ya no estés tan disponible. Es porque comienzas a darte tu lugar, Scorpio. Entonces, yo siento que aquí está tu energía y hacia dónde va tu relación. Si tú tomas los consejos que tus guías pues te están entregando a través del tarot. Entonces, préstales atención. O sea, cuando nuestros guías hablan, no es porque sí, no es porque no. Puede que tú sigas teniendo contacto con una persona, con un ex, o puede que tu persona especial tenga como un contacto con una ex o un ex. Y mira que ese contacto se termina. Es como que aquí las partes involucradas comienzan a entender que los finales son inevitables y que su expareja ahora tiene una nueva relación. Entonces, pienso que eso también juega a tu favor. Sí, juega a favor de tu relación, porque pues definitivamente no hay nada más incómodo que uno tener que estar lidiando con una sombra pasada de la pareja de uno. ¿Listo? Esta ha sido tu lectura. Recuerda suscribirte, recuerda dejarme un like, un comentario. Te quiero infinitamente y comparte este video para apoyar nuestro refugio animal. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a
intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.